La vamos a tratar de hacer un poco más práctica, por lo tanto, tal vez un poco más corta. Porque tiene bastante, esta clase, digamos, es bastante, donde hay que saber la fisiología de la secreción gástrica para poder entender los procedimientos quirúrgicos. Lo de los procedimientos quirúrgicos es bien poco, pero digamos, porque no se ven técnicas, solo se ven, digamos, algunos nombres de algunas cirugías que se realizan y por qué se realizan. Entonces, comencemos. Al inicio, digamos, desde el estomodeo hasta el proctodeo, digamos, es un solo tubo, y ese tubo posteriormente, digamos, a medida se va permeabilizando, va sufriendo algunas dilataciones. En la cuarta, sexta semana de la vida embrionaria, comienza la dilatación en el intestino superior, y entonces vamos a tener ahí ya la formación, digamos, de lo que va a corresponder al estómago. Posteriormente, digamos, ya en la cavidad extracelómica, se desarrolla el estómago con todo su grupo celular, y a medida va el embrión creciendo, digamos, ya de la parte extracelómica ya se vuelve intracelómico, y entonces hay una rotación de 180 grados al inicio, y posteriormente, digamos, en base a lo que es el tronco celíaco, y posteriormente todo lo que era izquierdo en el estómago queda anterior, y todo lo que era derecho queda posterior. O sea, esa rotación de 180 grados hace que el estómago, digamos, tenga que toda la cara anterior del estómago era lo que era izquierdo, y toda la cara posterior del estómago era lo que era derecho. Para que tengan una mnemotecnia, supuestamente se supone que el giro hace y se convierte, digamos, en vocal con vocal y consonante con consonante, o sea, izquierdo anterior, derecho posterior, o sea, vocal con vocal y consonante con consonante. A medida de avanzando, digamos, van formándose ya otras estructuras. Esas, digamos, ahorita no las vamos a ver, pero sí ya se van definiendo algunos cuerpos celulares, algunos grupos celulares, que los vamos a ver más adelante. En la anatomía, ya macroscópica, ya en un estómago desarrollado, vamos a tener que el estómago se encuentra en la parte superior del abdomen, ya supramesocólico. Todo esto que vemos aquí es el colon, ya. Y tiene diferentes, lo que les decía, esta es la cara anterior, y atrás está la cara posterior. Esto anteriormente de la rotación embrionaria era izquierdo, posteriormente se vuelve, digamos, anterior. Las partes, digamos, tenemos la unión cardioesofágica o cardias, ¿ya? El ángulo de His, el fondo del estómago, la curvatura mayor, la curvatura menor, ¿ya? Y el píloro. ¿Ya? Del píloro hacia arriba de 7 a 9 centímetros es lo que nosotros le llamamos antro. Todo este es el antro gástrico. Si nosotros tiramos una raya desde la emergencia de la coronaria estomáquica, o sea, la arteria coronaria que entra por acá, hacia el polo del vaso superior está por aquí, eso nos va a dar el fondo. Y lo que se encuentra entre el fondo y el cardias es el cuerpo del estómago. Entonces nosotros tenemos cardias, la incisura angularis, el fondo, la curvatura mayor, la curvatura menor, el píloro, el antro y el cuerpo del estómago. Está suspendido por varios ligamentos. Este de acá se le conoce como el ligamento gastrocólico, porque va del estómago al colon, gastrocólico o epiplón mayor. Y aquí está suspendido por 3 ligamentos. Uno sería, digamos, a todo esto se le conoce como epiplón menor.
Y son 3 ligamentos, son el gastro, ¿cómo se llama? Ligamento gastrohepático, más arriba el gastrofrénico, y el ligamento, digamos, hepatoduodenal. Todo este ligamento hepatoduodenal, aquí tenemos el gastrohepático y más arriba el gastrofrénico. Todos esos 3 forman lo que se le conoce como epiplón menor. Esta es la visión, digamos, ¿cómo decirles? Externa. Si ustedes ven, estas son costillas, los que les hablaba ayer, el estómago está dentro de una porción que se le conoce como la porción traubea, o sea, intratorácica, pero perteneciendo a la cavidad. Este es el diafragma, acá. Y digamos una posición la B, que quiere decir que está fuera de del tórax, que sería parte inferior. La irrigación va a estar dada más que todo por el 85% de la irrigación está dada por el tronco celíaco, que sale directo de la arteria aorta abdominal. Nos va a dar 3 ramas. Una rama es la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, ¿sí? Y vamos a tener la arteria esplénica que va hacia el vaso. Si ustedes ven a transluz ahí del estómago, va hacia el vaso, esta es la arteria esplénica. Esta arteria nos da unos vasos que le llamamos gástricos cortos. También nos da la rama, la arteria hepática. Esta es la arteria hepática común, ¿ya? Entonces las ramas del tronco celíaco son la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común, ¿ya? De la arteria hepática sale la arteria gástrica derecha. Entonces se une en la curvatura menor. Toda la curvatura menor está irrigada por lo que es la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, rama del tronco celíaco, y la coronaria y la arteria gástrica derecha, rama de la arteria hepática propia, ¿ya? Esta es hepática común, hepática propia, y aquí ya es la hepática, digamos, ya que va para el hígado. De esta misma arteria sale otra que es la gastroduodenal, aquí atrás no se ve, y de esta va a salir la arteria gastroepiploica derecha, ¿ya? Que se va a unir con otra arteria que sale de la arteria esplénica, que es la gastroepiploica izquierda. Entonces, la curvatura mayor está irrigada por la gastroepiploica derecha y la gastroepiploica izquierda. Esta rama de la gastroduodenal, que pasa por detrás del píloro, es importante porque cuando se perfora una úlcera hacia la pared posterior, la arteria que causa los grandes sangrados del tubo digestivo superior es esta. Y esta es la que tiene que ir a buscar el endoscopista para poderla sellar, y si no lo consigue la tenemos que pasar nosotros, y esa es la que tenemos que ir a buscar para ligarla. Entonces, de la gastroduodenal vamos a tener la gastroepiploica izquierda, y de la gastroepiploica derecha, y de la izquierda, de la esplénica, vamos a tener la gastroepiploica izquierda. Resumiendo, porque se confunde tanto nombre, tronco celíaco, la curvatura menor está por gástrica izquierda y gástrica derecha. La curvatura mayor por gastroepiploica derecha y gastroepiploica izquierda. De ahí, digamos, una rama de la hepática y otra rama de la esplénica. ¿Qué más aquí? Bueno, digamos, la inervación está dada por los nervios vagos, y aquí es donde era importante la rotación de 180 grados que se da en la vida embrionaria, porque el nervio vago derecho va a pasar a ser posterior y el nervio vago izquierdo va a pasar a ser anterior. Entonces nosotros, digamos, vamos a tener que en la curvatura menor, vamos a tener, digamos, los nervios que van a estar inervando el estómago. Esto es importante porque las cirugías ácido-pectínicas, o sea, que son tan relacionadas con la secreción del ácido, esto es lo que vamos a ir digamos, a cortar para que la secreción del ácido clorhídrico ya no siga. El 85% del ácido clorhídrico está dado a través de la fase cefálica, que es mediada a través del nervio vago. Entonces, tenemos nervio vago izquierdo,
que después se vuelve anterior, nervio vago derecho, que después se hace posterior ya en el estómago, por la rotación. Esta es una rama, digamos, de la división, una rama celíaca, son ramas celíacas de la división. Estas van más que todo a inervar lo que es la vesícula. Estas ramas que van aquí, a esto se le conoce como nervio de la Target. Estas ramas exactamente se les conoce como nervio de la Target. Son importantes porque en la cirugía hay un tipo de cirugía que ya lo vamos a ver más adelante. Esto es lo que se va a ir a cortar para denervar el estómago y no produzca ácido clorhídrico. Como les decía, el 85% está producido hasta mediado, digamos, por la inervación del vago. De ahí siguiendo hacia adelante tenemos el píloro, aquí en esta posición, y la inervación por el mismo nervio vago. Entonces quiere decir que el nervio vago también tiene mucho que ver en la fase de cuando el estómago, digamos, de vaciamiento gástrico. Entonces, si nosotros, digamos, cortamos aquí arriba, dejamos denervado el píloro y el vaciamiento gástrico es retardado. Entonces, hay cirugías que se corta, digamos, solamente los nervios de la Target y por eso es que se mide. Tenemos el píloro 7 a 9 centímetros hacia arriba, es el antro. Todo el antro tiene que quedar con inervación porque si no el píloro se cierra y no permite el vaciamiento gástrico. A esto se le conoce como el nervio pata de cuervo. Este es el nervio pata de cuervo que irriga exactamente o inerva exactamente lo que es el antro. Este es otro esquema, digamos, de la irrigación del estómago, más simplificado. El tronco celíaco, la rama gástrica izquierda, la arteria hepática, da la rama gástrica derecha, la gastroduodenal, de ahí nos vamos con la otra rama del tronco celíaco, que es la esplénica, llega hasta el vaso. De aquí sale la gastroepiploica izquierda y de la gastroduodenal la gastroepiploica derecha. Así es como se resume mejor. Un principio, digamos, es que si no hay ácido, no hay úlcera. Pero ese principio, digamos, se queda hasta la mitad porque tanto tenemos factores agresores y el ácido es uno de los factores agresores, pero no es simplemente el único factor agresor. Existen otros factores agresores exógenos, digamos, como algunos, el tabaco, el alcohol, algunos medicamentos como el ácido acetilsalicílico, que pueden, digamos, lacerar o ulcerar, digamos, la mucosa gástrica. De ahí tenemos, digamos, cómo se define la enfermedad acidopéptica. Es una enfermedad crónica porque es cíclica, eso tiene que ver. Normalmente es cíclica. Cuando decimos es cíclica, quiere decir que van a haber periodos de recurrencia, periodos de sanación, periodos de exacerbación. O sea, va a estar haciendo esos digamos, ondas cíclicas fluctuantes. En un tiempo el paciente, digamos, va a andar, por decirlo así, en apariencia sano, pero posteriormente puede hacer un ciclo de crisis por una hipersecreción o por una comida, digamos, o está ingiriendo algo un factor agresor. Y entonces eso va, digamos, a erosionar la mucosa y nos va a causar la enfermedad. Entonces, por remisiones y exacerbaciones, o sea, por eso se le considera una enfermedad cíclica y manifestada por un daño necrótico a la mucosa, que se extiende más allá de las musculares. Esto, digamos, depende de la severidad de la úlcera. Las úlceras pueden ser superficiales, llegar a la muscular. ¿Cómo se llama? Aún así atravesarla. Depende si la perforación es hacia la pared anterior o hacia la pared posterior. Así vamos a tener las diferentes complicaciones. Porque si es hacia la pared anterior, eso quiere decir que, ¿cómo se llama? Va a perforar hacia la cavidad
Igual lo que vamos a tener es salida de ácido clorhídrico hacia la cavidad. Eso nos va a dar una peritonitis química. Pero si es a la parte posterior, podemos tener varias complicaciones. Una de ellas es el sangrado por erosión de la arteria gastroduodenal. Otra es lo que se le conoce como las úlceras penetrantes, que van hacia la cabeza de lo que es el páncreas, ¿verdad? Entonces van a ser complicaciones de la úlcera. Normalmente 3 complicaciones son grandes de la úlcera. Una es el sangrado, la perforación, y cuando cicatriza tiende a estenosarse, o sea, hace fibrosis y se estenosa. Entonces la obstrucción por estenosis. ¿Cómo se llama? Nosotros tenemos 2 factores agresores endógenos, como es la pepsina y el ácido clorhídrico, dependiendo de la cantidad de producción y de la zona, digamos, de protección que nosotros tengamos, así van a ser las erosiones que van a causar. Entonces vamos a tener la fisiología, digamos, vamos a tener una fase cefálica estimulada, como les decía, por el nervio vago. Esta fase cefálica se inicia ya sea por horario, o sea, por una fijación de horario, por una predeterminación, es un reflejo casi condicionado. Lo demostró Pavlov en un experimento que hizo con el perro, que también puede ser visual, con solo ver la comida, puede iniciar, digamos, la secreción de ácido clorhídrico. También puede ser, digamos, olfativo, oler, digamos, el hecho de que están cocinando y algo que les guste, van a comenzar la secreción. Entonces, esa fase cefálica, digamos, inicia la secreción ácida de esa manera. Ya no digamos así la presencia, digamos, cuando ya la tienen a boca, desde ahí comienza la secreción de ácido. Esta es mediada a través de la acetilcolina, ¿va? O sea, la fisiología de la estimulación de las células parietales está mediada a través de la acetilcolina. Y entonces vamos a tener, ¿cómo se llama? El aumento de secreción. También existe un pequeño estímulo de secreción a través de la gastrina, pero esto más que todo se da en la fase G. En la fase, ¿cómo se llama? En la fase gástrica y en la intestinal. Ya la vamos a ver más adelante. Pero esto más que todo es una estimulación directa a células parietales a través de la acetilcolina. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los que estimulan las células parietales? Los agonistas colinérgicos, las prostaglandinas, los GABAéricos, antagonistas GABAéricos, la gastrina en menor cantidad y la somatostatina. Esto es por una condición, digamos, más que todo por el vaciamiento gástrico. La somatostatina hace, más que todo lo que hace es temporizar, por decir así, o ver cuál es el tiempo de vaciamiento gástrico. Y esto tiene mucho que ver porque, digamos, entre más tiempo permanezca el alimento o el bolo alimenticio en el estómago, esto más va a estimular la célula parietal y va a producir mayor secreción. También existe, digamos, otros como la acetilcolina, la histamina. Y aquí de este lado, digamos, los inhibidores como la prostaglandina. Luego viene la fase gástrica. Esta, digamos, está dada también por la presencia ya y ¿cómo se llama? La presión osmolar que tiene en la presencia del alimento y la misma presencia, o sea, el mismo hecho de estar en contacto con la mucosa estimula la secreción ácida. Esta al revés, hay una estimulación directa, pero en menor cuantía de lo que sería estimulación directa de las células parietales. Esta más que todo lo que va a ir a hacer es estimular las células G, y esto va a aumentar la cantidad de secreción de ácido. Aquí es donde tiene más que todo que ver, digamos, los niveles de pH. Si nosotros tenemos un nivel de pH bajo, digamos, 2.5, quiere decir que estamos en una acidez o una hiperacidez. Esto aumenta la secreción de somatostatina y la somatostatina disminuye, digamos, la secreción de gastrina, ¿ya? Y aumenta el vaciamiento gástrico. Al revés es cuando esto va de 4.5.
se inhibe la somatostatina, aumenta la secreción de gastrina y disminuye el vaciamiento gástrico. O sea, es un estímulo, digamos, contrario. De ahí viene la fase intestinal. Esta está dada más que todo por la inhibición neural de vaciamiento gástrico. En la fase anterior hubo un experimento que hicieron, digamos, en unos perros. Cortaron, digamos, el estómago, le cortaron el nervio vago, dejaron un pedazo de estómago inervado con nervio vago y el otro sin inervación. Y ellos creían que el estómago que estaba sin inervación, no iba a producir jugo gástrico. Y cuando fueron a examinar, pues se dieron cuenta que los dos estómagos habían producido jugo gástrico, ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que pasó? Que el estómago que estaba inervado lo hizo a través de una vía neural, ¿verdad? A través del nervio vago, pero el que estaba denervado, que no tenía inervación del nervio vago, lo hizo a través de vía hormonal, que era la gastrina. Entonces se dijo, de ahí donde se comenzó a estudiar la gastrina, y como se llama, ya se determinó que también tiene, digamos, que aunque nosotros, digamos, cortemos los vagos, cuando cortamos los vagos, puede haber un aumento, una hiperplasia de la gastrina, y esto nos va a producir siempre también un aumento de la secreción de ácido gástrico. La somatostatina es la que tiene mucho que ver, digamos, en el vaciamiento gástrico y es producida por el páncreas. Esto llega, digamos, inhibe a la gastrina y aumenta, digamos, lo que es el vaciamiento gástrico para que el pH, digamos, aumente. Digamos, lo que les explicaba anteriormente, un pH bajo estimula la somatostatina, se secreta la somatostatina y entonces va a ir a inhibir la gastrina, disminuir la secreción de ácido, abre el píloro y el estómago se vacía. Y eso, digamos, ya quita la presencia de ese factor agresor del estómago. Esto más que todo, cuando llega la llegada del quimo al duodeno, causa distensión, incrementa la presión osmótica y aumenta la secreción pancreática, digamos, y de grandes cantidades de líquido a través de las glándulas de Brunner para disminuir esa presión osmótica que tiene. Esta se activa más que todo un reflejo que inhibe la actividad gástrica. Entonces, nosotros, digamos, en una célula parietal, vamos a tener ciertos, en una célula parietal, ciertos receptores que nos van a ser agonistas para la secreción del ácido gástrico, pero vamos a tener otra, digamos, otra hormona que va a ser antagonista, o sea, un estímulo negativo que nos va a estar, digamos, disminuyendo la secreción de ácido gástrico, ¿ya? Entonces tenemos, digamos, los tres receptores de la célula parietal, dentro de ellos la acetilcolina, la histamina y la gastrina. Estos son los tres receptores que nos van a estimular la secreción de ácido gástrico, mediados por el calcio y por el AMP cíclico. Existe una vía, digamos, una convergencia de esta producción, que es la bomba sólido ATPasa, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a ¿cómo se llama? Aquí es donde vamos a, ¿cómo se llama? A crear, digamos, lo que es un bloqueo con los inhibidores de bomba. En cuanto a cómo bloquear este tipo, digamos, aquí sugieren los anti-H2. Aquí también tenemos medicamentos como el Prolumide, que nos ayudan, digamos, en cierta forma a bloquearlos y a disminuir la secreción gástrica. Pero el problema es que siempre tenemos que utilizar 3 medicamentos para bloquear esto. Pero si usamos inhibidores de bomba, con un solo, digamos, medicamento, estamos inhibiendo toda la secreción gástrica. Esto es lo mismo anterior, la acetilcolina, la gastrina, la histamina, son, ¿cómo se llama? Los que estimulan la célula parietal
para, ¿cómo se llama? Para producir grandes cantidades de ácido clorhídrico y vertirlos hacia el lumen del estómago. Tiene mucho, igual, simplemente que no nos vamos a detener. Estos son los, digamos, cuáles son los mediadores ya dentro de la célula que están, digamos, relacionados, la de biciclasa, siempre por el AMP cíclico, las quinasas también están relacionadas, y todo esto van que todo porque van a producir una fosforilación para ir a la bomba sodio inhibidores de protones. Esta demuestra, digamos, que tenemos tanto receptores agonistas como receptores antagonistas. Dentro de ellos está la histamina, que les decía que son, digamos, agonistas, aumentan la secreción, la gastrina, ¿cómo se llama? La acetilcolina. Y las prostaglandinas, como la prostaglandina F y la somatostatina, que también son inhibidores de la secreción. Igual, digamos, tratamos de ver. Aquí lo que vamos a ver, supongamos, si esta es la parte de la célula, lo que vamos a ver que todo lo que se secreta hacia el lumen del estómago, porque esto van hacia los canalículos, y estamos hablando del lumen del estómago, en esta parte también hay glándulas que producen grandes cantidades de carbonato para crear un efecto de una zona protectora de la mucosa gástrica. Es lo que les decía, digamos, esta zona, digamos, aquí se crea bastante bicarbonato, ¿ya? Y aunque salga grandes cantidades de ácido clorhídrico, pues no erosiona la mucosa. Esta parte de acá sería, digamos, la mucosa esta es una parte intracelular y este es el lumen de lo que sería el estómago. Dentro de los factores agresores, como les decía, tenemos el ácido gástrico ya por sí, el ácido clorhídrico, la pepsina, la bilis. El estrés aumenta la secreción de ácido gástrico, el tabaco, el alcohol, los analgésicos antiinflamatorios, digamos, no esteroidales, y aún los esteroides como los glucocorticoides y bacterias como el Helicobacter pylori, que esa también se encuentra relacionada con el cáncer gástrico. Y tenemos los factores protectores, prostaglandinas, citoprotectores, secreción de moco y bicarbonato, regeneración epitelial y la microcirculación. Estas son, como se llama, siempre son consideradas como unas preguntas, cuáles son los factores agresores, cuál se convertiría en un factor protector, de que pongan mucha atención. Y de ahí, digamos, viene lo que es la fisiopatología de cada úlcera. La enfermedad ácido péptica, porque así se le conoce, digamos, está como dividida, por decirlo así, o clasificada en varias situaciones. Antes era solo la úlcera gástrica y hasta ahí llegaba todo. Posteriormente dijeron la úlcera duodenal y hoy se está también considerando la enfermedad del reflujo gastroesofágico. O sea, dentro de la de todo lo, digamos, de lo que es el concepto de enfermedad acidopéptica, vamos a tener la úlcera gástrica, la úlcera duodenal y la enfermedad del reflujo gastroesofágico y la hernia del hiato, que casi siempre va unido. De la úlcera gástrica existen 4 tipos, si son prepilóricas, de la curvatura menor, del cuerpo o de la curvatura mayor. 2 de ellas se consideran hipersecretoras y 2 de ellas se consideran, digamos, hiposecretoras. Entonces nosotros vamos a tener, por decir así, antes el concepto era que todas las úlceras gástricas eran hipersecretoras y que todas las úlceras duodenales eran hiposecretoras, o sea, la secreción era menor. Y entonces, pero no, ya se demostró que hay unas úlceras gástricas tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. 2 de esas vamos a tener como de hipersecreción y 2 de esas van a ser hiposecretoras. La secreción del ácido es variable, lo que les estoy diciendo, o sea, no todas, digamos, producen la misma cantidad de ácido. Hay disminución de los factores de defensa, o sea, la zona, esa zona, digamos, en donde se encuentra el bicarbonato de protección, digamos, esa disminución de ese factor protector puede, digamos, ¿cómo se llama?, ser precursor de la úlcera. Y lo que les decía son 4 tipos. Normalmente
algunas úlceras de la curvatura mayor, entre más alta se encuentre, o sea, más cerca del cardia, hay que descartar que no vaya a ser una neoplasia, que no vaya a ser un cáncer gástrico. De las úlceras duodenales, digamos, está relacionado, se considera que son hiposecretoras y se ha identificado en un 90% relacionado al Helicobacter pylori. Prevalecen los factores agresores más que todo y que la hipersecreción gástrica. ¿Eh? Entonces aquí un esquema de lo que son los factores protectores como el moco, el bicarbonato, la circulación, el flujo de la sangre, digamos, las isquemias pueden, digamos, causar, digamos, daño a la mucosa porque se queda isquémico, y los factores agresores como el ácido gástrico, o sea, el ácido clorhídrico, la pepsina, en un reflujo duodeno gástrico se da, digamos, lo que es agresión por la bilis también, la presencia del Helicobacter pylori en la submucosa, ¿ya? Y entonces esos van a ser los factores agresores. Cuando nosotros vimos la anatomía, les decía que existen cuerpos o masas celulares en el estómago. Se considera que el fondo se encuentra más que todo células productoras de moco, o sea, no es que sea la única que se encuentre, sino que es variable, y entonces ahí vamos a tener, digamos, mayor cantidad de células protectoras de moco. En el cuerpo vamos a tener más que todo células productoras de ácido clorhídrico, parietales, digamos, células parietales y pepsina. Y en el antro vamos a tener células productoras de moco y gastrina, las células G, o sea, las masas de las células G. El duodeno, digamos, va a tener más que todo productoras de moco y productoras de líquido como las glándulas de Brunner, que son las que van a producir la gran cantidad de líquido para disminuir la concentración osmótica del bolo alimenticio que ha pasado. Entonces, las células parietales, como decíamos, más que todo en el cuerpo, producen ácido clorhídrico y el factor gástrico intrínseco. Las células principales producen pepsinógeno. Las células calciformes producen moco. Las células G, productoras de gran cantidad de gastrina, ¿ya? Y las células delta, que se encuentran tanto en la cabeza del páncreas como un poco en el antro, van a producir somatostatina, que va a ser un elemento como contrarregulador de la gastrina y también del vaciamiento gástrico. Entonces, la vía de estimulación, yo creo que ya lo vimos allá, de la célula parietal, la acetilcolina, la histamina y la gastrina. Las dos primeras, más que todo relacionados a la fase, la primera más que todo relacionado a la fase cefálica de la secreción del ácido clorhídrico. De ahí tenemos la úlcera duodenal, digamos, las características clínicas casi son parecidas, son dolores vagos en el epigastrio, si son más al centro, son más al lado derecho, eso es lo único que cambia. Entonces, normalmente el paciente es raro, digamos, se queja de un dolor que no lo logra situar, digamos, en el abdomen superior. Como es un padecimiento crónico, el paciente ya está acostumbrado, él se lo alivia a veces tomando bicarbonato, tomando un antiácido o algunas pastillas hoy como las, digamos, un inhibidor de bomba, y entonces ya desaparece el dolor. Normalmente esta estaba relacionada con pacientes o con poblaciones de una personalidad tipo A, todos aquellos pacientes, digamos, con una personalidad psicológica tipo A, que son bastante aprensivos, obsesivo-compulsivos, estresados. Entonces, estos pacientes tenían una concentración aumentada de secreción gástrica, y más que todo en la noche. Lo que les decía, como es de evolución clínica, ellos, digamos, se les quitó el dolor, se les olvidó, y hasta dentro de otras semanas que vuelvan a tener dolor por la, ¿cómo se llama? Por la úlcera. Normalmente sí padecen bastante de formación de gases, ¿ya? Andan expulsando gases a través de la boca, digamos, en cada momento. Eso quiere decir, y hay que descartar que no haya la presencia también. Las dos úlceras se encuentran relacionadas también al Helicobacter pylori, y el que produce la gran cantidad de gases por la gastritis atrófica que causa, digamos, es el Helicobacter pylori. El dolor es en epigastrio, algunos lo dicen un poco más a la derecha, porque
duodenal, pero algunos lo sitúan entre, más que todo, en el mesogástrico, o sea, como sensación de hambre dolorosa. Puede haber regurgitaciones, pirosis y la coexistencia de hernia hiatal que nos estaría dando un reflujo gastroesofágico. El examen físico en pacientes crónicos, lo que pasa es que, digamos, como es cíclico, si ustedes lo examinan en un momento en que él no tiene ninguna manifestación, no vamos a hallar mucho. Tal vez algunos sangrados crónicos, digamos, que le causen anemia, pero de ahí por otra cosa, no. Los agudos los vemos ya con una complicación, o porque ha sangrado, o porque se ha perforado, o porque se ha obstruido. ¿Ya? Entonces esas son las tres complicaciones grandes que vamos a tener. Entonces en el paciente agudo, los exámenes de laboratorio, si está sangrando, es probable que el hemograma no salga abajo. Digamos, si está perforado, pues podemos encontrar signos de rebote, le vamos a tomar una radiografía y vamos a ver gas libre bajo el diafragma derecho. Entonces depende. Normalmente, digamos, un paciente que está sangrando va a llegar con hematemesis franca. El análisis gástrico, ya sea por, digamos, para analizar la presencia de lo que es el Helicobacter pylori, se puede hacer a través de la biopsia endoscópica o existen antígenos para Helicobacter, también existen, digamos, unos test de aromatasa para Helicobacter, pero lo mejor es hacer la biopsia porque aparte de estar descartando la presencia de Helicobacter, vamos a estar también descartando la presencia de una malignidad. Radiológico, antes se les hacía tubos digestivos superiores con, ¿cómo se llama? Con bario, y el bario se adhería, digamos, a lo que era la mucosa y nos daba ciertas, ¿cómo se llama?, imágenes. Entre de ellos teníamos que se depositaba en los nichos, o sea, en los huecos de la úlcera, y a eso se le conocía como nicho de Cruvelier. También, digamos, si no se adosaba a la mucosa, si no se veía que la mucosa se pintara, es porque había una gastritis crónica, ya atrófica, o edema, y entonces perdía la confluencia de los pliegues. Esto, en determinado momento, sirvió también para diferenciar una úlcera maligna, digamos, una úlcera gástrica que fuera maligna, porque si se pierde la confluencia de los pliegues, entonces eso quiere decir que, ¿cómo se llama?, que no se está depositando, que hay infiltración, ¿ya? La serie gastroduodenal superior o el tránsito intestinal superior, lo que les decía yo, le dábamos al paciente un subvaso de bario y comenzábamos a ver cómo bajaba por el esófago, cómo pintaba el estómago, llegaba al duodeno y entonces ya definíamos si había nichos de Cruvelier, estenosis, digamos, del píloro, ya que las cicatrices deforman el píloro y forman, digamos, bulbos que se le consideraban tribeliformes. O sea, era una forma de píloros que no tenían, digamos, la conformación completamente circular, sino que creaba ciertas contracciones del píloro, o sea, cicatrices, fibrosis, que daban esa forma. Por endoscopía nosotros podemos diferenciar a una úlcera benigna de una maligna, más que todo por la forma. Si es regular o es irregular. Los contornos nítidos, o sea, bien definidos, y aquí mal definidos, o sea, hasta sucio se puede decir, el fondo no necrótico, y aquí en el fondo necrótico. ¿Ya? En las benignas casi siempre vamos a ver, digamos, los pliegues que confluyen, y en las malignas los pliegues no confluyen, se ve alisada. ¿Ya? Eso también el edema lo puede cambiar. La consistencia es conservada y aquí vamos a tener, como está necrótico, vamos a tener friable. La mucosa conservada y alteración del patrón en las malignas. La gastritis atrófica es poco frecuente, pero en las, ¿cómo se llama?, en las malignas sí puede haber mucosa rígida, lo que les decía yo, que se ve alisado, y eso es por la gastritis atrófica. Normalmente, si nosotros una úlcera maligna
o benigna, digamos, la tocamos, va a sangrar si solo la tocamos el centro, que es por donde probablemente esté el vaso que haya erosionado. Pero las, ¿cómo se llama? Las malignas salgan por cualquier lado que la toquen. No necesariamente tienen que buscar el vaso que puede hacer la sangrar. Aquí tenemos, digamos, un cuadro de lo que es la clínica de cada uno. La úlcera no complicada, digamos, y una úlcera complicada, sin síntomas, como les decía, es silente, el paciente puede tener, como es cíclico, puede tener, en determinado momento no puede tener dolor cuando lo estén examinando. El dolor epigástrico, el dolor puede irradiarse a la espalda, más que todo, dependiendo de hasta dónde esté causando la erosión. Dolor nocturno, hambre dolorosa, náuseas, vómitos. Los síntomas normalmente son un poco inespecíficos y no les pueden diferenciar entre una gástrica y una duodenal. Más que todo, aquí lo que vamos a ver es si es complicada o no complicada. La complicada sí la vamos a ver, digamos, hay un dolor abdominal intenso. Eso quiere decir que se ha perforado y que probablemente el ácido clorhídrico nos esté causando una peritonitis química. Puede haber shock, porque el paciente, digamos, nosotros lo que andamos buscando ahorita son las indicaciones quirúrgicas de lo que es la enfermedad ácido péptica. Normalmente en las úlceras no complicadas no vamos a encontrar, porque todas estas tienen manejo médico actualmente. Pero en las complicadas sí buscamos las tres cosas: si se ha perforado, si se ha sangrado o se ha obstruido. Entonces, si se ha perforado, vamos a tener un dolor intenso porque el ácido clorhídrico está haciendo una quemada química en lo que es el peritoneo. Si está chocado es porque van a encontrar con hematemesis, van a encontrar, como se llama también, sangrado que viene desde arriba, ya con melena, digamos. Hay rigidez abdominal porque ya está en peritonitis, hay hemorragia, hematemesis o melena, historia previa. Aquí, digamos, el antecedente de que el paciente tomaba ya, o que tomaba aspirina antes de hace un montón, o que andaba, digamos, en crápula, o ya tenía, digamos, un tratamiento de úlcera y lo abandonado. Hay una obstrucción del tracto a salida del ¿cómo se llama? Del píloro, que se puede cerrar. Y esto da saciedad temprana y le puede dar, digamos, vómitos posterior, digamos, a la ingesta de alimentos. También, ¿cómo se llama? Producir eructos, náuseas, vómitos, trastornos relacionados y pérdida de peso, porque estos pacientes normalmente, ¿cómo se llama? No comen lo suficiente porque lo vomitan cuando están obstruidos. La otra cuestión es que este dolor, el dolor de la úlcera, del dolor ulceroso, digamos, puede calmarse con la presencia de alimento. O sea, el paciente come, siente alivio, pero 2 horas después otra vez está con el dolor. Esa es una diferencia cuando nosotros lo estamos haciendo contra el cólico biliar. El cólico biliar, en vez de producir, cuando nosotros le damos de comer, más dolor le da. O sea, el paciente es al revés. Este paciente no, le dan de comer y el dolor le disminuye. Toma agua y el dolor le puede disminuir, digamos, pero posteriormente lo va a volver a tener. Esta es una úlcera benigna. Si ustedes ven, la úlcera limpia, ¿ya? Esta es mucosa gástrica. Estos son los pliegues mucosos del estómago. Esta es una úlcera benigna. Esta es una úlcera benigna. El problema es que esté edematizado, porque ha sangrado, pero ustedes ven la fibrina del centro, se ve bien limpia. Hay úlceras, digamos, malignas que no se ven así, se ven bien, como se llama. Todo esto se ve partes negras, partes como grises. Esos son fondos necróticos, es parte de la necrosis de la úlcera. Lo que les decía, para el helicobacter vamos a tener la prueba de la ureasa, aromatasas, prueba de eliminación, determinación de anticuerpos, pero lo más importante es la biopsia. O sea, hoy, digamos, es imperdonable, digamos, que un paciente que sea haciendo después de los 40 años tiene que realizársele una biopsia endoscópica. Los tratamientos médicos sí han venido evolucionando, han servido, han disminuido la cantidad necesaria de cirugía. Antes de los antihistamínicos, de los H2, las indicaciones quirúrgicas eran, sí, a cada rato, digamos, eran bastantes. Hoy ha disminuido.
desde que comenzaron, digamos, el tratamiento con los receptores de H2. Solo acuérdense que hoy ya por último están suspendiendo la ranitidina por estar relacionada a cierto tipo de, parece que de cáncer. Entonces ya está suspendida para el tratamiento de lo que es la enfermedad acidopéptica. La gente anteriormente compraba los libras de bicarbonato y lo que hacía era hacer bicarbonato. Ese es un estado básico, digamos, y contrarrestaba la acidez del ácido clorhídrico, pero eso daba un síndrome de rebote posteriormente. Acuérdense, entre más básico, aumenta la secreción de ácido. Entonces, daba un rebote y había más secreción de ácido. Después vinieron las sales coloidales, los bismutos, el sucralfato, que ese sí es muy bueno, protector de mucosas. Normalmente necesita un pH bien bajo para activarse, ¿ya? Y están los inhibidores de la bomba, donde la ranitidina es la que ha salido del mercado, pero tenemos también la nisatidina, y cómo se llama, que es otro anti-H2, muy bueno, la cimetidina también, que es la primera que salió. Tenemos análogos de lo que serían las prostaglandinas, esto es para disminuir la secreción, inhibidores de la bomba de protones, ahí omeprazol, lansoprazol, omeprazol, digamos, desde que comenzaron a salir, han comenzado a salir una gran variedad. Y tenemos los inhibidores de la gastrina, el proglumida, que realmente, digamos, nosotros, bueno, no somos medicinos, pero nunca he oído a alguien usando. Sí, 2 o 3 veces he oído, digamos, que alguien tal vez lo pudo haber usado, pero así nunca lo he oído que lo usen para la gastrina. Las indicaciones de la cirugía antes estaban relacionadas hasta con, digamos, las cuestiones sociales, las cuestiones económicas. Supongamos, si un paciente tenía una enfermedad intratable y el paciente no podía comprar el medicamento, entonces hay que operarlo mejor. Entonces el paciente también que no podía, digamos, que no podía comprar el medicamento, o ya después de 6 meses el medicamento no le funcionaba, había que operarlo, pero en ese entonces, ¿cuál era el medicamento? Lo más, un antihistamínico, un anti-H2. Hoy con los inhibidores de bomba, de protones, eso ha cambiado. Muchos pacientes, es más, los gastroenterólogos ya casi están en desacuerdo con la cirugía programada de la enfermedad acidopéptica, porque pretenden darle mayor tratamiento médico. Pero el problema está que entre más largo se haga un tratamiento médico, la gastritis crónica es un precursor, un factor premaligno para el cáncer gástrico, ¿ya? Y entonces, después ya no llegan por la úlcera, sino que porque ya es un SEA gástrico. Entonces, ¿cuáles quedaron de indicaciones para, cómo se llama, para la cirugía? Solo los pacientes agudos, el sangrado, la perforación y la obstrucción. Y cuando, digamos, a pesar de todo el tratamiento que se le haya dado y es intratable, hay recurrencia. Hablando de la úlcera gástrica, digamos, hay un aumento en la potencia de péptidos que afectan la mucosa, 5% digamos tienen hipersecreción ácida, el 95% digamos en la incisura angular y más que todo, quinta década de la vida y la relación de hombre-mujer es de 2 a 1. Como les decía, el dolor puede ser más que todo epigastrio o mesogastrio, saciedad temprana, casi son síntomas muy parecidos. No hace una diferencia exacta, digámoslo así. Y los estudios que podemos mandar es igual, la radiología, un tubo digestivo superior y la endoscopía, que es lo más esencial para tomar una biopsia. El tratamiento médico, digamos, anti-H2, los inhibidores de bomba, que son los que están. Ahora vamos a la mejor parte, digamos. Ya un paciente ya lo tenemos programado, ya tenemos y le vamos a realizar una cirugía acidopectínica para disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Los mexicanos, digamos, en un libro que tienen que se conoce como Fisiopatología del aparato digestivo, Fisiopatología quirúrgica del aparato digestivo, en ese mencionan que las cirugías mejores
es la cirugía de la vagotomía troncular. La vagotomía supraselectiva, digamos, ya la vamos a analizar, es muy buena, pero ellos dicen que como para asegurarse de que ya no va a haber ácido, la vagotomía troncular, o sea, ir a quitar el nervio vago del tronco. Ellos dicen que ese, digamos, es como el gol estándar de la cirugía para la ¿cómo se llama? Enfermedad acidopéptica o la hipersecreción ácida. Esto puede evolucionar y a veces podemos hacer hasta gastrectomías subtotales o totales dependiendo de la cantidad, de la secreción que pueda tener el paciente. Las indicaciones entonces para la cirugía, complicaciones, resistencia al tratamiento, digamos, las complicaciones son las únicas, como les digo, que han quedado ya. La resistencia al tratamiento se trata de ver, digamos, si en realidad es necesario, como dice, y más que todo eliminar también la posibilidad de cáncer. Entonces, los tipos de cirugías que se han propuesto son la vagotomía troncular y el nombre tiene que ser completo, ¿sí? Vagotomía troncular con piloroplastia. ¿Ya? Esto es porque cuando cortamos los vagos, dejamos sin inervación el músculo píloro, el esfínter pilórico. Y entonces se va a cerrar y no va a permitir el vaciamiento gástrico. Hacer una piloplastía es cortar el píloro, se amplía y entonces ya hay salida. Ese se llama un tratamiento de vaciamiento gástrico. O sea, ampliamos la puerta para la salida del, ¿cómo se llama?, de la comida del estómago. La vagotomía selectiva con piloroplastia es porque todavía se sigue tratando, pero un poco más abajo, los mismos, ¿cómo se llama?, troncopagales, y siempre se van a cortar, digamos, las ramas que inervan al píloro. Entonces, estas dos ameritan piloroplastías porque el píloro queda denervado, sin inervación. Y allí vienen otras más específicas, la vagotomía supraselectiva o de células parietales. Esa lo que se corta solo son las ramas del nervio de la target, el que les decía que va por la curvatura menor, que descienden de los dos troncos vagales. Se respetan los troncos vagales y de 7 a 9 centímetros se comienza a cortar hacia arriba para dejar inervado lo que es el píloro. De ahí viene la seromiotomía anterior y vagotomía troncular posterior o procedimiento de Taylor. Eso se hace por videolaparoscopía y es exactamente, esta se hace de forma convencional y esta se hace por videolaparoscopía. Lo que se hace es exactamente lo mismo, lo único que cambia es la forma o la técnica en el sentido de que una es abierta y la otra es por video. La antectomía o vagotomía troncular, esto más que todo cuando tenemos, digamos, un paciente que ha sufrido una estenosis del píloro o del antro, hay que resecarle ese pedazo de obstruido y al mismo tiempo se le hace, digamos, la vagotomía troncular. Gastrectomía total o gastrectomía subtotal depende, digamos, si hay recidivancia o se valora, digamos, si todas estas fallaron, entonces lo único que queda es quitarle toda la masa celular que secreta al estómago y en eso quiere decir que hay que quitarle todo el estómago. Entonces, antes de llegar a esto, quiere decir que tenemos que pasar, por decir así, por alguna de estas y si alguna de estas falla, entonces estamos decidiendo ya hacer esto. Aquí están viendo ustedes, digamos, esta es una vagotomía troncular. Si ustedes ven, es por arriba de la división hepática y la división celíaca. Entonces, ese se le llama vagotomía troncular. Entonces, si cortamos aquí, nos va a dejar denervado el píloro y por eso tenemos que hacer la piloroplastia. ¿Ya? Este es lo que se le conoce como una seromiotomía anterior, ¿ya?, que se puede hacer por video o se puede hacer, ¿cómo se llama?, de forma abierta. Se cortan solo los nervios de la target que van hacia el estómago, dejando la pata de cuervo intacta, que es la que inerva el píloro y el antro, y entonces el píloro siempre va a conservar su inervación y va a poder abrir y cerrarse de acuerdo a las necesidades, si hay presencia o no de alimentos en el estómago. Esto es lo mismo, ¿eh?
Entonces, cuando nosotros hacemos una vagotomía, también vamos a tener consecuencias. Los efectos gástricos de una vagotomía es que va a disminuir el gasto de ácido, o sea, el gasto basal de ácido, la disminución de ¿cómo se llama? De secreción de ácido clorhídrico, reduce, digamos, el gasto de las células parietales de ácido clorhídrico, disminuye también el hecho de que esa presencia aumente el gasto, la sensibilidad a la histamina y la gastrina, disminuye, digamos, a la secreción inducida más que todo por los alimentos, incrementa, digamos, la presencia de gastrina postprandial, porque se crea una hiperplasia de las células de la gastrina. Como ya no hay células parietales produciendo, las células G tienen que producir doble cantidad de gastrina para estimular, digamos, ¿cómo se llama? A las células parietales para que produzcan ácido. ¿Ya? Acelera, digamos, el vaciamiento y altera, digamos, el vaciamiento de sólidos. Eso es, digamos, porque por la presencia del píloro. Acuérdense que el píloro queda flácido, queda pléjico, digamos, no sé. Y existen también efectos no gástricos, como aquí todo, digamos, la inervación hepática, la inervación del plexo celíaco, todo eso se ve involucrado y entonces puede haber un aumento, digamos, del volumen de la vesícula biliar porque se vuelve atónica. Ya no tiene, digamos, un nervio que la esté estimulando para contraerse. Estas, digamos, esta es una antrectomía. Si hubo un sitio aquí obstruido, aquí vamos a tener, digamos, una antrectomía. Y lo que vamos a hacer es dos tipos. Esta casi no se usa porque esta es una gastroduodeno. Es bien difícil, la que usamos más es la gastroyeyuno, que es esta. Esta es una gastroduodeno y esta es una gastroyeyuno. Esta es una BIRROT 1, una cirugía BIRROT 1, una gastro-duodeno, y esta es una BIRROT 2, una gastro-yeyuno. Esa, yo creo que el doctor Herrera les hace esa pregunta siempre en el examen, ¿ya? Esta es una BIRROT 2, lo que hacemos es cortar el antro, aquí este es duodeno, y lo unimos el yeyuno después del ángulo de Treitz al estómago. Entonces viene la secreción biliar y pancreática, porque eso queda intacto, sube y nos crea un problema aquí que se le conoce como gastritis alcalina. Que entonces lo que hacemos para evitar eso es hacer una unión entre este y cuando venga para acá, en vez de irse para allá, se va a ir en este sentido. ¿ya? Esta es una BIRROT 2, gastroyeyuno, lo mismo, lo que les explicaba. Esta es una Y de Rux. Esta es la más, digamos, fisiológica reconstrucción que se puede hacer de este tipo de cirugía cuando hemos eliminado el antro del estómago. Lo que hacemos es que si hay una obstrucción, digamos, entonces ya no hacemos las anteriores porque por el reflujo que hay alcalino. Y entonces para evitar ese reflujo hacemos lo que se le conoce como una Y de Rux. Hacemos una gastroyeyuno, eliminamos los vagos arriba, ustedes ven, están cortados. Lo que sobra de duodeno, que ya está por aquí, y un pedazo de yeyuno se vuelven a unir aquí. Entonces la secreción viene de acá, tanto del hígado como del páncreas, y un solo pasan al yeyuno y se va en sentido distal. Ya no sube. Y lo que viene del esófago llega a la bolsa que ha quedado del estómago y pasa hacia el yeyuno. Esta es la considerada más fisiológica de las cirugías en reconstrucción de cirugías acidopépticas y es la más utilizada en cirugías de cáncer. Normalmente todas las reconstrucciones hoy se están haciendo en base a esto. ¿ya? Cuando nosotros tenemos una perforación anterior, le ponemos lo que hacemos es darle unos puntos y hacemos lo que se le conoce como parche de Graham. Ese parche ahí queda, como estamos tratando a un paciente agudo, que probablemente tenga una peritonitis química, ese paciente así se queda. Posteriormente hay que volverlo a operar para hacer la vagotomía. Si un paciente, cuando hemos operado a un paciente, existe, digamos, una clasificación que nos va a definir si el paciente se curó, medio se curó o no le sirvió de nada lo que es la cirugía. Entonces, cuando un paciente, eso se le conoce como clasificación de Visick, si un paciente se opera y
queda sin síntomas, bisicuno, bisector, síntomas que son leves y no afectan la vida diaria, es más, no toman ni medicamentos. 3, síntomas que son moderados y no afectan la vida diaria, pero requiere tratamiento, pero no discapacita. O sea, antes de irse a trabajar, se toman su omeprazol y esto. Pero hay pacientes que continúan iguales, como que si no los hubieran operado, hay ulceración recurrente, síntomas discapacitantes. A ese paciente, el que probablemente se le va a volver a reintervenir y probablemente tenemos una cirugía mayor. Ya no solo la vagotomía, sino que le vamos a quitar un pedazo de estómago. Aquí están los diferentes tipos de cirugía, ¿ya? Esta de aquí es una vagotomía troncular. Cuando ya se ha dado la división hepática del nervio, esto se le conoce como una vagotomía troncular selectiva. Si nosotros cortamos solo los nervios de la target, ¿ya? Las ramas gástricas de la target, esto se le conoce como una vagotomía supraselectiva o una seromiotomía, porque dejamos, digamos, intacto la inervación del antropíloro. Es igual, esta es una vagotomía troncular, digamos, tenemos que hacer piloroplastia, ¿no? O sea, esta necesita piloroplastia. Esta y esta, fíjense bien, los niveles de los cortes siempre van a necesitar, o sea, la vagotomía troncular y la vagotomía troncular selectiva siempre van a necesitar piloroplastia, ¿eh? Porque queda sin inervación el píloro. Pero aquellas que les vamos a hacer, digamos, supraselectiva y solamente les cortamos los nervios de la target, eso no hay necesidad de hacerle piloroplastia. Doctor, ¿Sí? perdón, ¿hay alguna contraindicación para la vagotomía? Si ustedes se fijan en la perforación, yo les dije que solo se le ponía el parche y que posteriormente le íbamos a hacer la vagotomía. La contraindicación allí es que como está séptico el abdomen y nosotros trabajamos a este nivel y este nivel ya es intratorácico, este ya es mediastino. Entonces de aquí puede recurrir pus hacia el mediastino y podemos meter al paciente en una mediastinitis. Entonces esa es una de las contraindicaciones, una sepsis abdominal por una perforación, ¿ya? De allí, digamos, la edad del paciente nada más y que la úlcera sea benigna, digamos, porque si es maligna le toca gastrectomía, no le toca vagotomía. Si nosotros consideramos que es maligna, le toca gastrectomía. Entonces la sepsis abdominal y que la úlcera no sea benigna. Pues. A esto se le conoce como Y pata en de cuanto gallo o a pata la de edad, cuervo. Ajá. y en cuanto a la edad, ¿hasta qué edad? No, realmente no hay una edad determinada, porque si el paciente, digamos, creemos que va a seguir, va a sobrevivir, pues va a estar vivo, en el siguiente mes nos puede llegar por un sangrado. Entonces lo que hacemos nosotros es que para evitar el sangrado, hacer la vagotomía. O sea, edad no hay límite. Gracias. Porque, digamos, puede ser que ahorita, digamos, llegó y no le hagamos la vagotomía, pero en la siguiente va a ser hipersecreción y va a llegar por un sangrado y entonces sí puede que muera el sangrado. O sea, por eso le hacemos para evitar el sangrado. ¿Mm? Esta es la piloroplastia, se corta el músculo, que es un músculo circular, y eso nos amplía la salida. ¿Ya? Tenemos la vagotomía troncular y la piloroplastia. Algo que les iba a decir es que a veces ver estos nervios es bien difícil. O sea, hoy con la videolaparoscopía es más fácil. Entonces, antes había gente que cortaba algo que no era el nervio. Entonces, para eso se hacía una prueba que consistía en hacer que el paciente entrara en hipoglucemia y si eso producía ácido gástrico, quiere decir que los nervios estaban intactos. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta prueba? Pero sí era una prueba, digamos, en donde se inducía la hipoglucemia al paciente y si había hipersecreción, ese nervio está intacto, entonces no se cortó. Pero si no había secreción ácida, ese nervio sí fue cortado. ¿Ya? Esta es una antrectomía, ¿ya? Esta es una BIRROC 1, porque este es duodeno, miren. ¿Ya? Esta es una BIRROC 1, con vagotomía. ¿no? Esta es una seromiotomía, ¿ya? O una supraselectiva, que también es lo mismo, la seromiotomía.
se hace cerca de lo que es la curvatura menor, ¿ya? Y se deja intacto. Miren, la pata de cuervo, allá en la otra aparecía como pata de gallo, pero en los libros también aparece como pata de cuervo o foot de crow. ¿Ya? Esto es también una supralaceromiotomía celular anterior con vagotomía trocular posterior, que ese es el procedimiento de Taylor, que es por video. Aquí yo creo que tienen que perderse para que sepan, ¿no? Este es una Wirro 1, este es duodeno, y este es una Wirro 2 en alfa de omega, o en asa de omega, y digamos que une el Y1 con el estómago, es una Wirro 2. De estas dos formas se puede manejar. La más común es esta, la Wirro 2. Esta, de los 25 años que tengo, nunca he visto que alguien haga una, nunca he hecho una yo, porque el estómago queda a más de 20 centímetros y hacer llegar el duodeno hasta aquí es bien difícil. Es lo más fácil es hacer llegar esto. Porque para que una sutura cicatrice bien, no debe quedar a tensión. Y esta deja suturas a tensión. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No. Ok, entonces, bueno, esta casi sería la última clase ya de ustedes, o le van a dar mañana. Nos falta que madure, doctor. Ajá. Bueno, miren, la clase bonita es larga, pero digamos, en el sentido de que tiene mucha información, pero es más fisiología. Digamos, nosotros, yo acostumbro a preguntar más que todo la fisiología, porque ahí viene el entendimiento de qué es lo que vamos a hacer en la cirugía. Entonces, es bien, más que todo, cuáles son las características de la fase cefálica, la fase intestinal, la gástrica, cuáles, digamos, los procedimientos, cuáles son los efectos, digamos, de una vagotomía, cuáles son los efectos, ¿cómo decirle? Anatomía también, cuáles son las arterias de la curvatura menor, de la curvatura mayor, todo eso tiene mucho que ver, qué producen las células principales, parietales, ¿eh? A dónde se encuentran más. Es fácil, no, ahí no nos van a perder. Ok, estamos entonces. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno.